Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta. Desde adentro, para vivir con la conciencia reconociendo la grandeza de tu ser. Comenzamos. Okay. Hola, hola, ¿cómo estamos? Soy Marigloria Becil. En este miércoles 8 de febrero tenemos a José Becil trabajando y por lo tanto nosotros nos venimos a divertir un ratito con ustedes. Es hora que haga algo, ¿no crees, Becil? Sí, por supuesto. Sí, para que no tenga malos pensamientos, entonces lo mandamos a trabajar. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y estar nuevamente aquí con Jessy García, que tenemos un tema muy padre con el que nos quedamos hace 8 días picadas, platicando y no llegamos ni a la tercera parte de lo que esto puede abarcar. Es un tema muy grande que yo creo que todos vivimos en algún momento, que no sabemos a veces separar nuestras emociones de los temas familiares, que hacemos, cuántas veces hacemos nuestro lo que no corresponde. Pero bueno, la vez pasada estuvimos platicando un poquito de esa dependencia emocional que tenemos de papá y mamá. Sí. Cómo podemos y qué herramientas pudiéramos tener para poder trabajar en nosotros mismos, ser autorresponsables sin dejar de pertenecer, sin dejar de reconocer que formamos parte de esa gran familia, grande, pequeña, funcional, disfuncional, pero es parte de nosotros y de que gracias a eso también somos y podemos ser quienes somos. La capacidad de elegir cuando somos adultos, la capacidad de decidir por nosotros mismos, la capacidad que tenemos de aceptar y hacernos responsables. Todo esto creo que es un gran resumen de lo que estuvimos platicando la vez pasada y el podernos liberar de esa victimización que fuera de ayudarnos nos va haciendo chiquitos, nos va mermando y nos va distrayendo la mirada a lo que realmente deseamos y a lo que nuestro corazón quiere llegar. Jess, otra vez, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar aquí. Espero que sea más seguido. Yo también espero, nada más de que a esta mujer hay que torcerle el brazo porque se da a desear de vez en cuando. Bastante ocupada, pero nos las estamos raptando poco a poco. Traíamos el tema de lo que hemos venido comentando, las emociones, cuánto dependemos de ellas, cuánto estamos haciendo nuestras esas emociones familiares, esos temas que no podemos resolver, ese yo quiero pero tú no quieres, ese el yo te doy y espero algo de ti y sin embargo tu mirar está en otro lado, entonces esas expectativas. Creo que en esta semana tuvimos tú y yo una experiencia de vida, no directamente, les podemos contar un poquitín, y digo tuvimos una experiencia porque esos son los caminos de Dios, ¿no? A veces nos lleva a aplicar lo que estamos aprendiendo en este camino. La semana pasada hablamos de todo este tema y nos encontramos con una persona que ambas queremos muchísimo y que vive una situación familiar muy especial. Después de 2 pérdidas muy grandes, que son papá, mamá, nos encontramos con una situación de vida de alguien integrante de la familia en donde tiene pues una calidad de vida muy mermada, resultado de una vida difícil, de una elección de vida de autodestrucción, etcétera, ¿no? Pero por un lado, el corazón la guía hacia una parte y por otro lado me asfixio el pensar cómo resolver. Así es. ¿Qué hemos aprendido de eso, Jessy? Híjole, creo que en eso, tomando en cuenta lo que vivimos la semana pasada y parte de esta, creo que a veces tomamos roles y creo que aquí es importante entrar en el tema de roles familiares. A veces nosotros como hijos asumimos roles que no nos corresponden, tomamos la responsabilidad de alguna situación en particular y sin hacer conciencias
si de veras podemos con eso o no, pero ya nosotros ya nos metimos en la bronca, ¿no? Ya nos metimos en la bronca. ¿Y cuánto hacemos nuestro algo que no nos corresponde resolver? ¿Qué pasa con eso? No nos damos cuenta, o sea, es una realidad. Yo lo hablo por mí. Por mucho tiempo creía, lo voy a comentar en mi experiencia personal. Como ustedes saben o algunos de ustedes han sabido, mis padres en algún momento tuvieron un accidente muy fuerte de coche. Mi hermano pierde la vida, el más chico, y en aquel entonces yo era una niña de 20, 21 años. Mi dolor era totalmente extremo, tenía el alma desgarrada, ver el dolor de mis padres me sofocaba. Sin embargo, yo pensaba, y estoy hablando como la mujer de 21 años, la niña de 21 años, hoy tengo 55, hoy me comprendo en aquella fecha y hoy he aprendido mucho, pero en aquel momento yo recuerdo muy bien que mi mamá me decía que era su payasito, tenía el alma destrozada y la sonrisa en la boca. En primer lugar, yo sentía que si mis papás me veían sufrir, yo les iba a causar un mayor sufrimiento. En segundo lugar, pensaba que nadie estaba sufriendo como estaba sufriendo yo. Y yo asumía el dolor de mis hermanos, el dolor de mis papás. Entonces, sentía que cargaba lo mío más lo demás. Con el tiempo, conforme fui madurando, fui creciendo, estuve viendo las cosas a la distancia, pues comprendí que no le evité nada a nadie. Cada quien tuvo su duelo. Yo que siempre creí o en aquel momento sentía que si yo me aguantaba mi sufrimiento, evitaba el de los demás. Y la verdad es que no resolví nada. Y es un poquito de lo que vimos ayer, ¿no? Sí, mucho. Yo creo que, digo, a manera personal, en mi caso, yo desde muy niña confundí. Creo que mi tema fue confundir el agradecimiento con la responsabilidad familiar. Digo, tú sabes perfectamente que mi familia es una familia que me recibe, me da todo el amor del mundo y poco a poco yo voy entendiendo de una manera equivocada que yo de alguna manera tenía que devolverles eso que hicieron por mí. Y entonces me encargué, más o menos, si lo resumo en tiempos, desde los 10 años, en tratar de regresarles algo. Y cosa que lo confundí totalmente. O sea, era el agradecimiento lo que yo tenía, pero yo lo asocié a les debo algo. Y entonces... A ver, estás hablando... Entiendo que para mí el agradecer es bendecir. Claro. De acuerdo. Sin embargo, estás tocando un tema crucial. Les debo algo. Así es. Y o sea, estoy agradecida y entonces yo debo algo. Estoy en deuda. Exacto. Ok. Entonces, desde los 10 años me pongo en la posición de estoy en deuda con ustedes, con mis papás, con mis hermanos. Y entonces Jessica empieza poco a poco, porque esto no se construye de un día para otro, sino poco a poco empieza a tomar responsabilidades a mi edad, a lo que yo era de edad. Y empiezo a convertirme en una persona que si veía a mamá tener un problema, era mi problema también. Y veía a mi hermano y también era mi problema. Pasó una situación con mi hermano, que eso lo recuerdo muy bien, que él se casa muy joven y estaba en la universidad. Y la noticia le pegó, pregunta a quién le pegó más, me pegó a mí. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿y cómo vamos a pagar la universidad? ¿Y cómo voy a ver? Ahora tiene otra persona en la casa, ¿cómo le vamos a hacer para la comida, para sus gastos, ropa? Yo ya estaba metida y cosa que decía yo, ahora lo veo, en aquel entonces no lo veía. Y yo decía, ¿y ahora? Entonces, en la parte material, yo decía, ahora tenemos que buscar un negocio más, algo más que hacer, y entonces empezaba a tomar el control de la familia, del problema, de la situación. No era mi problema, pero yo lo asumí, porque yo buscaba resolver la vida de los que estaban ahí. Nadie me lo pidió, pero yo sí lo hacía. Entonces,
muchas veces nos vamos metiendo en esas situaciones y creo que llega un momento en el que te empiezan a ahogar, en donde ya no respiras, donde sientes que, o sea, ya son tantas cosas, son tus problemas más los de todos los integrantes de la familia. Que los estás haciendo tuyos. Sí, por supuesto. Y entonces nos vamos colocando en esa posición de, quizás me puse, yo lo resumo a que me puse en la posición de mamá, mamá de mis papás, mamá de mis hermanos, durante mucho tiempo. Estás tocando un tema muy fuerte. Cuando dentro de un sistema familiar no ocupamos el lugar que nos corresponde. Sí. Usurpas el lugar del papá, del hermano mayor, del hermano menor, del tercero, del quinto, o del tío, del sobrino, y entonces se rompe la armonía familiar. Totalmente. Dices tú, me ahogo, me están ahogando. Pero, a ver, aquí quiero ser algo muy claro. Cuando nosotros entramos de redentor y salimos crucificados a veces, muchas veces, hay dos temas. Nos podemos volver invasivos Sí. en la vida de la persona. Y la otra, el otro tema es, alguien me dijo una vez, ¿no crees que es un acto de soberbia el pensar que los demás no pueden resolver? Exacto. Tú me lo dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, la hacemos. Bueno, para que veas que tomo muy a bien tus consejos. Sí, cuando y que es una de las enseñanzas que pasó de todo lo que he vivido en la parte familiar. Paso prácticamente muchos años viviendo en esa situación, en esa circunstancia. Más o menos estoy hablando de los 10 a los 25 años, donde ya a los 25 años estaba totalmente ahogada. Ya resolvía problemas incluso matrimoniales, porque para esa época mis hermanos ya estaban casados. Entonces ya tenía yo el problema con la esposa y entonces yo ya estaba totalmente ahogada, sufriendo cada situación de la familia. Inclusive me olvidé de contarle mis problemas a mi familia, porque justamente caí en eso, en pensar que si ellos me pasaban sus problemas, como para qué les pasaban los míos. Y también ellos se cuelgan. O sea, también hay personas que se acomodan, caen en una situación tan cómoda porque pues finalmente Jessy me resuelve, Marilore me resuelve, Juan Pérez me resuelve. O sea, sí. Ponle el nombre que le queramos poner, nos atenemos a que siempre hay alguien y nos colgamos de ese alguien, ¿no? Sí, yo creo que a los 25 justamente fue cuando dije, es momento, o sea, ya me siento ahogada, ya siento muchas cosas, muchas sensaciones, hay muchos sentimientos ya no puedo más. Y ese ahogo me llevó a decir, necesito resolver este problema. Tengo aquí varios comentarios y uno de ellos me llama la atención que vamos a seguir ahorita. Hola, Su, buen día. Gracias por estar con nosotros. Steffi nos dice, Jessy, eso que dices de confundir el agradecimiento. Sí, yo creo que Steffi sí lo confundimos. Creemos que estamos en deuda muchas veces. Y aquí hay que comprender algo. Las personas, el que ayuda es porque decide ayudar, no porque el otro sí. Tiene una obligación hacia conmigo. Si yo estoy esperando que tú respondas, entonces yo estoy buscando algo a cambio, no estoy ayudando desinteresadamente. No, yo creo que... Y ese mundo de expectativas, ¿cuánto daño nos hace? Nos daña bastante. Yo creo que justo cuando yo me siento a los 25 años ahogada es porque ya no me siento la hija, ya no me siento la hermana menor, yo soy la hermana menor de 4 hermanos, y entonces empiezo a sentirme que ya no es mi lugar. Y entonces digo, híjole, o sea, ¿en qué momento ya tengo tantos problemas? Y quizás mis problemas de manera personal eran mínimos comparados con los que eran de mi familia en total, ¿no? Entonces, en ese momento decidí poner un fin a ese momento, ¿no? A toda esa situación que venía prácticamente acumulando durante 15 años. Entonces, hay muchas situaciones que nos colocan en, o sea, el control. Yo creo que hay algo característico de cada persona, que es el querer controlar todo lo que tienes a tu alrededor. Caí mucho en esa parte que dices, que es la parte de soberbia. A veces crees que eres el único en la familia que tiene la capacidad de resolver. Y entonces crees que los demás tienen un problema y dices, no, yo lo tengo que resolver. La otra es
que a veces la familia solamente se acerca a ti para contarte lo que siente, no te está pidiendo ayuda, no te está diciendo resuélveme el problema, solo te está compartiendo un momento. Déjenme contarles ahorita lo que está diciendo Jessie. A José Becil y a mí nos cae un poquito el 20 de lo que dice Jessie, porque constantemente en el despacho nos dice a dónde van. Obviamente nuestra forma de ser, nuestro amor a la vida, a la gente, a veces nos ha hecho que nos desbordemos. Sí. Hablo por mi persona principalmente. Y en ese amor de querer ver bien a los demás, pues me desbordo y puedo llegar a sobreayudar, ¿correcto? Sí. Y entonces Jessie me dice, ¿a dónde vas? Y yo sorpresivamente volteaba y le decía, ¿por qué me dices eso? Hay que ayudarle. Dijo, pero si no te está pidiendo ayuda, deja que te pida ayuda y entonces ya se lo das. Y luego me dice, a ti te piden ayuda y pareciera que en vez de ayudar los premias. Sí. Entonces sí me he dado cuenta de manera personal. Esta pequeña me regresa a la realidad muchas veces, porque me hace ver que cuando uno sobrepasa esa parte, ese hilo entre el apoyo, el acompañamiento y la sobreayuda, ya cuando uno llega a la sobreayuda, de verdad estamos inhabilitando al otro. Estás inhabilitando porque, o sea, erróneamente piensas que la persona no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. La otra es de que estamos siendo invasivo a la persona en su problema. Y la otra también, que a veces es una línea muy delgada y podemos caer incluso en un poco de manipulación desde de yo lo hago así, entonces hazlo así y te llevo para. Entonces, pero esa es mi forma de resolver, no la tuya, exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto invadimos? Y después de todo, la persona se va, hay personas que dicen, ay, qué cómodo, ya lo resolvió Marigloria, yo ya me voy. Pero Marigloria se quedó con todo, ¿eh? O sea, se quedó con la sensación, con la preocupación, y ¿cuántas veces no nos pasa eso en la familia? Con la sensación. Yo remontándome un poquito a esos 20 y tantos años atrás, 30 años atrás de ese accidente, te puedo decir que en mi intención era miedo. Era miedo de que con el dolor alguien más se me fuera. Tenía mucho miedo que mis papás murieran en aquel entonces después de ese accidente o que a mis hermanos les volviera a pasar algo. Era miedo y obviamente inmadurez en aquella época. Fue algo tan sorpresivo, algo con lo que yo pues jamás te sientes identificado, ¿no? Hablabas de control. Yo sé que el control viene del miedo, el miedo viene del pensamiento. Es verdad, pero había un miedo y no había una conciencia de ese querer controlar la vida, de ese querer controlar situaciones. Y aquí tengo un comentario interesante de Sara. Sara Tenorio, gracias por escucharnos. Dice, igual tenemos que asumir responsabilidades y roles que no nos corresponden cuando la vida te empuja. ¿Qué pasa cuando la vida te empuja? La situación que vivíamos ayer un poquito con esta persona que queremos mucho, ¿la vida le empujó? Claro. En cierta forma, o sea, se muere papá, al año se muere mamá, o viceversa, no, sí, se muere papá, se muere mamá al año, ¿no? Y de repente me veo como la hermana mayor con hermanos menores, con una situación de vida de uno de ellos muy dura, muy difícil. ¿La vida la aventó? Sí, claro. Ahí no es que lo asumió. No. O sea, nadie la metió, se la aventaron a eso, ¿no? De la vida. La vida, ¿ok? Y entonces empiezas a cargar con lo tuyo emocional, con lo de tus hermanos, empiezas a ocupar un lugar que no corresponde, obviamente se convierte en un caos el hogar y un caos interno. Sí. Un caos interno. A mí me dio mucha ternura ayer poder ver, claro, estar afuera es mucho más fácil, mucho más claro, tienes otra visión, pero cuando ves a una persona ahogada, te das cuenta que su mirar es hacia abajo, no ve ese horizonte donde las soluciones están, donde tengo que poner orden
y que cada quien tome su responsabilidad en la vida. Sí, pero yo creo que ahí, por ejemplo, digo, es muy difícil porque estás para los demás y porque no te queda de otra. Es una situación donde estás acorralado y no puedes salirte. ¿Cómo me salgo de aquí? Pero en algún momento tienes que voltearte a ver a ti mismo y si quieres y si debes, o sea, ya, aquí ya no es si quieres, es debo estar para los demás, pero también necesito estar para mí. Porque si no, olvídate que vas a estar para los demás, o sea, vas a ser la primera persona que va a terminar más mal. Fíjate que muy relacionado a este tema, platicaba yo una vez con Susana, mi cuñada, que nos está escuchando también. Ella me decía, ¿cuál es la enseñanza ante las personas con situaciones tan duras, tan difíciles? ¿Por qué no salen y por qué no salen y por qué no salen del problema? Y definitivamente yo creo que venimos a cumplir una misión, a vivir una experiencia de vida que está llena de enseñanzas, pero que si no entramos en contacto con nosotros mismos, no vamos a poder encontrar soluciones. Y decir basta, creo que, o sea, eso es importante. Saber decir basta es bien difícil, ¿eh? Esa parte, yo te puedo decir desde mi experiencia que decir basta para mí fue todavía más difícil que los 15 años anteriores. Y yo te puedo decir que para mí, el temor a lastimarte me hacía aguantarme. Claro. Y me llevó al gran error de mi vida. Porque por no poner esos límites o no autolimitarme, inclusive yo, generé conflictos. Por supuesto. Si yo hubiera hablado a tiempo y me quedé callada en algunas circunstancias, cuando me decían, ten cuidado con esto, mira, estoy viendo esto, por favor. Y yo por no herir a la persona con la que tenía que enfrentar, no enfrentar porque me sonaría conflicto, y soy anticonflictos, yo creo que todo se puede hablar, pero no me podía, haz de cuenta que estamos tú y yo en una circunstancia en donde hay una necesidad en mí que yo te la tengo que expresar, pero mi temor a lastimarte hace que me aguante. Okay. Y entonces callo. Y entonces esto se vuelve una bola de nieve que voy a afectar no nada más a ti, a mí, sino a todo lo que está a mi alrededor, porque puedo pasar hasta por encima de los demás, ¿no? Correcto. ¿Qué tan importante es decir basta? Es necesario. ¿Y cuándo lo pones? Yo lo hice cuando ya no podía respirar. Cuando yo creo que siempre he sido con la filosofía de viajar ligero, o sea, de traer en cargas las mínimas posibles, todas las situaciones de vida no tan agradables las vuelvo enseñanzas. Esa es mi forma de querer siempre viajar ligero, o sea, decir, nunca voy a evitar la sensación o de tristeza, enojo o esa parte familiar. Y entonces dije, necesito de todo esto que está sucediendo, necesito volverle una enseñanza, una herramienta de vida que hoy la traigo conmigo y cada vez que la necesito la saco para poder seguir el camino, porque lo necesita uno. Si no, o sea, yo digo 25 años y tener muchas preocupaciones familiares, créeme que no iba a llegar muy lejos, o sea, no creo, porque ya traía ansiedad, depresión quizás, ni siquiera la tenía consciente. Ayer tocábamos un tema bien importante, Jess. Decir basta, hacer 2 pasos para atrás y entrar en contacto conmigo mismo me permite empezar a poner orden en medio de un caos. Pero cuando confundo esto con huir, con ese basta y ahí se ven todos, y ese basta y te dejo botado, y ese basta y no estoy resolviendo, sino realmente estoy huyendo, ¿qué pasa con eso? ¿Cuándo nos alcanza? Es que creo que construyes otro problema. O sea, si el tema es huir, pues estás construyendo otra sensación, que es la culpa, ¿no? Me siento culpable porque al final, en algún momento voy a pensar, híjole, o sea, en vez de afrontar, en vez de resolver, me huí y entonces sí lo dejé botado.
Y entonces entra la culpa. Se me vino a la mente una película que a José sí le gusta mucho, que es El Rey León, en donde Hakuna Matata, ¿no? Ujú. Si hay algo que no puedes resolver, evádelo. Cuando en realidad el changuito llega y le dice a León, Ujú. el pasado puede doler y tienes de dos, o aprendes de él o huyes. ¿Qué eliges? Definitivamente el huir no es resolver. No. Nos va a alcanzar en algún momento. Y era lo que yo platicaba con Susana. ¿Cuántas veces repetimos la misma circunstancia, la misma situación, volvemos a caer en lo mismo? Es que hay algo que no hemos capitalizado, trabajado en nuestro interior. Ujú. Si vamos a ese interior, si nos tomamos ese tiempo de respirar y empezamos a identificar qué necesito para recuperar mi paz interior, me permite irme concentrando en el aquí y en el ahora y decir qué puedo hacer el día de hoy, sin ocuparme del mañana, porque si empiezo a pensar en medio del caos, todo el futuro que se me viene, ya me conté una película de terror. Sí, yo creo que en ese aspecto, yo por ejemplo, cuando tomé la decisión de decir basta, ya necesito ocupar el lugar que me corresponde, que es la hermana menor, la hija menor, sí es verdad que te vas a encontrar a ciertas situaciones inevitables. En el tema de los juicios, cuando dices, a ver hermano, es tu problema, a ver mamá, este es tu problema, tú lo puedes resolver, empiezan cuestionamientos de ellos, de ya cambiaste, ya no eres la misma persona, y eso también pesa, ¿eh? Eso también te pega, y mucho. Y no hay nada que duela más que el juicio familiar, Sí. porque es a quien tú quieres satisfacer, es a quien quieres cumplir tus propias expectativas en ellos, es a quien en ese devolver que tú hablabas al principio, quiero regresar. Entonces, dicen, ya eres rebelde. ¿Qué pasa con esa rebeldía? Digo, Jordet, mi hermana, me dice muy simpática, al ser yo huérfana muy chica, muy joven, Uh-huh. pues tenía 4 hermanos arriba y pues muchas veces en el lugar de papás. Y yo me acomodaba, no puedo mentir que a veces me acomodaba como hija de ellos y a veces me acomodaba y yo decía, soy a veces la hija menor o a veces soy la hermana rebelde, ¿no? Y cuando uno empieza a buscar esa autonomía, cuando me empiezo a ser responsable de mí misma, asumir mis responsabilidades, en algún momento sí pensaron en un acto de rebeldía de mi parte. Sí, pero creo que en ese momento yo comprendí que estaba haciendo algo por mí, que todo lo que ellos en ese momento comentaban hacia mí no era más que consecuencia de lo que yo había creado durante mucho tiempo, lo cual tampoco eso me permitió no hacer ningún juicio de ellos, porque nunca lo pensé como ahora me están lastimando, ¿no? Era algo normal, si has acostumbrado a alguien a darle tanto durante mucho tiempo, si lo has invalidado durante mucho tiempo, en el momento en que se lo quitas, es normal que su reacción sea esa. Y si tú lo comprendes, entonces ya no te afecta tanto. Pero estás diciendo comprender. Empiezas a comprender al otro. Sí. Empiezas entonces a comprenderte a ti. Y para comprender hay que comprendernos nosotros mismos. Y aquí yo creo que un poco dando respuesta a lo que dice Sara Tenorio, tendremos que asumir responsabilidades y roles que no nos corresponden. En efecto, a veces la vida nos avienta, pero también tenemos que saber comunicar nuestras necesidades. Y cuando uno habla desde la necesidad, es más fácil llegar a un acuerdo que cuando uno habla desde el juicio. Sí. No es lo mismo que yo te diga, es que tú me gritas, me maltratas, a que yo te diga, me haces sentir muy mal cuando me hablas así. Necesito que me hables diferente. Te estoy diciendo lo mismo, pero te estoy hablando desde mi necesidad, no desde el juicio de que tú me grites, sino desde lo que yo siento. Y cuando me avientan a roles, creo que hay un momento que cuando uno tiene que tomar
esos 3 pasos para atrás y decir basta porque me estoy ahogando, porque ya no tengo la capacidad de resolver o de cargar con todo lo que estoy cargando, creo que uno también tiene que aprender a exponer sus necesidades y por ahí empezar. Y aprender a decir, hoy tomo mi responsabilidad, te toca tomar la tuya. Exacto. Creo que a veces nos toca en ciertos momentos de la vida que quizás, no sé, vamos a hablar de una situación donde alguien, no sé, mamá, como dices, mamá, papá se fueron, éramos muy, muy jóvenes, probablemente yo tengo hermanos más pequeños y me tengo que hacer cargo de ellos, ¿no? Pero también entendamos que eso tiene un fin. Llega un momento donde esos niños que yo me tocó ser el rol de mamá, tomar el rol de la mamá, en algún momento ellos van a ser adultos. Y si vemos, los papás también en algún momento dejan volar a sus hijos. Entonces, en algún momento, tomando ese ejemplo, tengo que soltar. No puede ser eterno, porque si no voy a terminar ahogándome. Soltar, una palabra mágica. Sí. Soltar es verdaderamente aprender a fluir, a confiar, a dejar ir. Entonces estoy hablando de libertad, estoy hablando de elección, Sí. estoy hablando de vivir. Que cuando uno entra en esa conciencia, deja de sobrevivir ante una situación y lo cambiamos por vivir y por dejar vivir. Porque también en ese miedo, en ese control, en esa bruma de pensamiento, en esa necesidad de resolución, yo quiero que Jessica actúe como Marigloria actuaría. Sí. Cuando a lo mejor tu mirar, tu pensar, tu momento, tu edad, tu todo, es totalmente diferente al mío y yo no puedo, no tengo el derecho a pensar por ti. No. Sin embargo, en esa necesidad de control bajo una circunstancia de vida, ¿cuánto quiero que los demás actúen como yo actuaría, que resuelvan como yo resolvería? Claro, y en ese resolver, la familia también se acomoda, como decíamos, es más fácil si ya veo que Mari Gloria siempre resuelve, entonces ya se lo paso en automático y entonces vamos por la vida diciendo es que siempre me tuve que hacer cargo de la familia. Fíjate que aquí Steffi nos dice, me tardé años para entender que no le debo nada a nadie y es de bien nacido ser agradecido, Sí. pero nos sentimos con una deuda con alguien, ¿no? Sí. Yo creo que esa deuda va relacionada con la culpa. No, no necesariamente. Digo, mi ejemplo, yo no siento culpa. Yo digo, tú sabes perfectamente que mi familia, pues bueno, me adoptan muy, muy bebé y crezco en un núcleo familiar de infancia muy bonito, muy bello. Y entonces yo cuando empiezo a ver los problemas de la familia, yo estaba eternamente agradecida y lo estoy todavía y estaré siempre, pero entonces yo decía, es que yo debo de darle algo a ellos. Y no necesariamente era culpa, era agradecimiento, totalmente. ¿Cuál sería tu mejor forma de corresponder? Mira, hoy te puedo decir con el mismo amor con el que ellos me criaron. Con el mismo amor que ellos me recibieron, me incluyeron en su vida. Un día me tocó reflexionar. Si yo había tenido todo un antecedente lleno de amor, cuando yo tomé el rol de mamá y ya no estaba en el rol de hija, dije, ¿en qué momento dejé de ser la hija? Si yo tenía recuerdos tan bonitos de mi infancia, de mi mamá jugando conmigo y haciendo, o sea, dedicándome mucho tiempo, mi papá también, mis hermanos, cuidándome, en ese rol de hermana menor, hija menor, dije, ¿en qué momento? Pues sí, en el momento en el que yo lo tomé, confundiendo una cosa por otra. Es que amorosamente también se cometen errores. Y lo hice de manera amorosa, nunca lo hice con la intención. Sí. En este caso no estamos hablando de una culpa, no estamos hablando de un te debo, me debes. No. Ajá. ¿Cuántas veces he visto muchas personas que tú decides ayudarles, apoyarles económicamente? Que ese es un tema, bueno, poderoso caballero don dinero. Pero
apoyas económicamente y crees tener el derecho sobre la otra persona. Tú estás apoyando porque tú quieres. Sí. Si el otro te lo pidió y tú cedes, es porque te lo pidió. Digo, porque tú quisiste. Sí, pero también, por ejemplo, hay cuántas veces, y nos pasa mucho, que a veces la misma familia te pide, hablando de la manera material, te dice, oye, tengo esta situación, ¿me ayudas? Qué difícil es decir, no tengo, no puedo. A veces incluso decimos, híjole, esto era el ahorro que tenía para, no sé, mi viaje, y pues ya está, mejor te lo doy a ti, porque tú lo necesitas. ¿Cuántas veces pasas por encima de ti mismo? Claro, y probablemente ese viaje era el viaje que tenías con tu familia, y ya tu familia dice, bueno, entonces ya no vamos. No sé, pasamos muy por encima de nosotros mismos. Y estamos hablando de un tema material, ¿no? Pero muchas veces, ¿cuántas veces pasamos por encima de nosotros o de quienes amamos por atender un exterior? Sí. Porque no vayan a pensar que cómo no le ayudé, porque el juicio externo nos pesa demasiado y en el fondo no es lo que quiero, y entonces empieza a generar sensaciones internas de enojo, de incomodidad, de juicio hacia la otra persona, cuando yo fui la que elegí otorgar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros en esa situación por no poner un límite, por no saber decir que no, pero tampoco puede uno dar lo que no tiene? Y no nada más hablo en la parte material, o sea, si tú me pides $1,000,000 ahorita, pues aquí nos quedamos sentadas porque quédate esperando porque no lo tengo. Pero muchas veces, si yo no tengo amor, ¿cómo te puedo dar amor? Si yo no tengo paz, ¿cómo te puedo dar paz? Si yo no tengo comprensión, compasión, ¿cómo te puedo comprender y cómo te puedo acompañar? Uh-huh. ¿Sí me explico? Yo creo que tenemos que ser y reconocer lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que somos, y entonces lo podremos compartir. Y sé que no es un tema fácil, porque muchas veces no es dar, es acompañar. Sí. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que después de todo el proceso de tomar mi lugar, te puedo decir que sigo estando, mi familia sigue contando conmigo, pero desde mi lado digo, hoy los acompaño, hoy los apoyo cuando me lo solicitan, los acompaño cuando ellos me hacen parte de, pero ya no me hago responsable del problema. Si alguien de mi familia me decía, oye, me está pasando esto, en automático yo decía, tenemos un problema. Hoy puedo decir, mi hermano tiene un problema y lo estoy acompañando. Y aquí estoy para lo que necesite. Y se siente bien porque se siente respeto. Claro, respeto su problema. Te digo, no quiero invadirlo, no quiero que tome decisiones bajo una situación donde él ya está abrumado, donde él ya está con muchas sensaciones, y si yo vengo y le digo cómo yo lo resolvería desde una manera, no desde te cuento lo que yo haría, sino de, oye, yo haría esto, y entonces ya empiezas a manipular un poco la situación. Y si después se equivoca, después te va a decir, bueno, lo hice como tú me dijiste. y entran otras cosas, pero realmente yo creo que cuando uno acompaña, realmente se convierte en una muleta donde el otro puede recargarse, donde el otro puede apoyar. Cuando uno llega a ser invasivo y a quererle resolver la vida al otro, entonces se empiezan a generar sensaciones de conflicto, un acto de soberbia poniéndose uno por encima del otro y el otro por abajo también. Todos nos acomodamos en algún momento, pero también me puedo llegar a sentir descalificado, menospreciado. Y creo que a veces puedo pedir opinión, puedo pedir consejo, eso no limita, o sea, quiero ser muy clara en que no limita en que yo pueda buscar cuando lo necesito un apoyo, cuando necesito una ayuda, pero con la conciencia de lo que implica. Uh-huh. No te estoy trasladando la responsabilidad, sino estoy buscando tu acompañamiento para que sumemos, para que me des una buena idea, y ya estaré en mí elegir si la tomo o no. Porque yo puedo llegar contigo y decir, ¿qué opinas sobre esto? Y me vas a decir, yo haría esto. Ya estará en mí si lo tomo o no. Pero tampoco sería justo que yo volteara y dijera, es que Jessy me dijo que lo hiciera. Ahí estoy evadiendo mi responsabilidad. Por supuesto, o sea, totalmente. Y a veces
las condiciones en las que estamos, solamente nos vamos por lo que la persona que elegimos para que nos escuche, el consejo que nos da, tal cual así nos vamos, sin siquiera pensar si es lo correcto para mí o no. Claro. Mira, aquí tenemos, dice, los números en la mesa con Isa e Iván. Me tocó jugar el rol de ser papá y mamá, siendo la hija menor. Más adelante es el darte cuenta que no disfrutaste lo que te tocaba a tu edad. Así es. Definitivamente fue un rol que adoptaste y etapa brincada, quizá es etapa deseada, en ese involucramiento de ese rol que ocupaste. No te tocó quizá vivir una etapa de niña o una etapa de adolescente o una etapa de joven. Lo que sí te puedo decir hoy es que eres un adulto que lleva dentro de sí esa niña, ese adolescente y ese joven, y que también puedes entrar en ti mismo y abrazar a esa niña y decir, hoy soy el adulto que me hago responsable de ti, y dejar esa niña que salga, y va a salir de manera juguetona, de manera creativa, de manera que te va a hacer sonreír otra vez a la vida. Si abrazo a ese adolescente, hoy le puedes decir que soy ese adulto que te comprende, que comprende lo que sentías en ese momento, que comprende la soledad o la no aceptación que tenías quizá de ti mismo o de los demás, que sufrías por todo ese bullying o por toda esa parte que no te dejaba ser. Si eres ese joven, también hoy eres ese adulto que puede abrazar a tu joven interno y sonreírle a la vida con los sueños que tenías, porque nunca es tarde para poderlos hacer realidad. Cuando somos jóvenes nos queremos comer el mundo y tenemos grandes ideas de lo que queremos conquistar, pero esa es una actitud de vida. Y si estoy atreviéndome a entrar a mi interior, a buscar ese niño, ese adulto, ese joven, y desde la etapa en la que estoy me hago responsables de ellos, créanme que recubro, reencuentro mi ser, me conecto conmigo mismo, acepto que así fue, porque no hay más, el pasado no se puede cambiar, sin embargo hoy puedo elegir diferente la forma en que voy a vivir. Y también, gracias a esos momentos, hoy soy lo que soy. Pero tomar conciencia de vida desde donde estoy y cambiar mi circunstancia, de nadie depende más que de mí mismo. Hola Gladys, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto saludarte. Tengo mucho de no verte, pero qué linda que estás escuchándonos. Marisa, hola, te mando un besote también. Por aquí Humberto Camacho nos dice, el límite para poder poner el límite para los demás primero es con nosotros. Y yo sí tengo algo que decir ahí. Soy una mujer que el que me ve ahorita no me conoce, pero bueno, bajé 60 kilos. Y es de todo lo que yo cargaba que no me correspondía. Por supuesto, cuando descubres esa parte emocional, uno empieza a engordar de todo lo que no corresponde, ¿no? Y finalmente, ¿de qué me di cuenta en este proceso cuando yo iba bajando estos kilos? Pues que la que no tenía límites era yo, que estaba desbordada al 100%. Cuando yo no sé poner un límite hacia los demás es porque no me lo sé poner a mí misma. Es porque ese basta del que habla Jessie no me lo puse a mí misma. Es porque no me he dicho, basta, ya no quiero esto, y entonces es cuando empiezo a cambiar mis situaciones. Y entonces de aquí se desprende otro tema, decisión. Cuando tomo una decisión en mi vida, todo cambia. Cuando estoy dispuesto a decir, esto ya no lo quiero, tomo una decisión y esa decisión me lleva a la acción. ¿Cuántas veces nos quedamos incrustados en una situación emocional porque no nos atrevemos a tomar una decisión? En la familia cuesta mucho porque era como lo comentaba, o sea, cuando tú dices hasta aquí y has acostumbrado a tanto tiempo en automático, pues ya todos se voltean en automático y es normal, ¿eh? O sea, no pasa nada que, digo, tienes que comprender. Yo comprendí mucho esa situación para que no me ahogara más, porque también es bien cierto que cuando tomas la decisión, tomas la acción,
todos esos juicios, todos esos señalamientos de tu propia familia te pueden hundir más. Tienes que tener consciente de que también son actos que tú provocaste. Por supuesto. Y que van a tener una consecuencia de tu decisión. Es y la vas a tener que afrontar. Sí, es justamente, ahí es donde dices, esto es consecuencia de lo que yo misma fui creando durante todo este tiempo. No me concentro en el comentario, pienso que cada situación que está pasando con ellos es una manera en la que voy viendo que voy avanzando, porque hay una reacción de ellos, entonces hay algo que están viendo de mí diferente y eso está haciendo que ellos estén reaccionando. Entonces, yo diría, es un día a la vez, no piensen en el resolver, porque se van a hacer historias que no son reales. Es un día a la vez, un día que convivas con tu familia y hagas un cambio, ahí vas avanzando. Fíjate que yo tuve una circunstancia de vida hace unos años, un conflicto familiar bastante severo, donde, o como dices tú, me sentí altamente atacada por acciones o decisiones de quien más amo, porque los amo con todo mi corazón. Y en ese momento donde yo tuve que tomar decisiones y tomé acciones también, comprendí sin juicio la reacción que ellos podían tener a ese cambio en mi forma de vivir. Pero hubo algo que a mí me funcionó muy bien. Y fue el que yo te amo con todo mi amor. No voy a prestar oído a lo que me hace daño. Simplemente voy a estar cuando me necesites y cuando esté contigo. Me voy a concentrar en darte lo mejor de mí. Así es. No importa el cambio. Les mandan, saludos desde Italia, María de la Luz Bernal. Un besote, María de la Luz. Qué gusto me da. No tengo el gusto de conocerte personalmente. A través de José he conocido un poquito de ti y me da muchísimo gusto saludarte desde aquí. Gracias, Dani. Tengo también por acá a Juan Carlos Bernal, que nos dice saludos, Marigloria, Jessy, igualmente para José. Igualmente. Juan Carlos también comenta, tengo 40 kilos menos y ahora casi un año de haber decidido dejar el alcohol. Ha sido una maravilla. Juan Carlos, qué padrísima oportunidad de vida te estás dando. Creo que para los que hemos pasado por un proceso así, realmente recupera uno vida cuando uno cree que ya no había salida. Y siempre hay una salida cuando uno toma una decisión. Y esa decisión te permite dejar de sobrevivir y empezar a vivir. De verdad, felicidades. Creo que cuando uno se empieza a poner límites, se empieza a reconocer, se empieza a reconstruir, se empieza a abrazar. Te empiezas a abrazar a ti mismo y no es un acto de egoísmo, es un acto al contrario. Yo creo que cuando uno se ocupa de sí mismo, tenemos más capacidad de ocuparnos también de los demás. Al empezar a ser compasivo conmigo mismo y dejarme de juzgar y empezar a trabajar en mí, entonces dejo de juzgar a los demás. También me ocupo de sumar, de acompañar. Y todo esto va llenando el alma de otra manera, claro. Ya no como una carga, sino como un alimento constante. Yo lo disfruto hoy. Hoy me doy cuenta que sigo estando de la misma manera como lo estaba anteriormente y quizás hoy tengo todavía más que dar porque estoy ocupada de mí misma. Ocuparnos de nosotros mismos yo creo que es el mejor regalo de vida que nos podemos dar. Hay que diferenciar muy bien, esto no es egoísmo, esto es vida. Dejarnos de calificar, dejar de usar adjetivos y ser más verbo, tomar acción en nuestra vida, hacernos responsables de nuestras emociones, también responsabilizarnos de nuestra familia, aprender a hablar, a tomar acuerdos cuando hay algo que tenemos que tomar en consenso. Y hablando un poquito del tema que nos movía ayer, puede haber una circunstancia de vida en donde lo tengamos que compartir familiarmente.
sin embargo hay alguien que no quiere hacerse responsable. Tengo que partir de mi realidad. ¿Con qué se come esto, no? Sí, claro, y si estás... ¿Y a qué estás dispuesto? Y a veces la misma familia, que es un poquito de lo que vimos, es que la misma familia dice, pues lo lamento, yo no te voy a ayudar, hazle como puedas, ve lo que tú quieras ver, yo no voy contigo. Y a veces la familia hace eso, y a veces son las situaciones más difíciles de resolver. A ver, ahí tú estás hablando de algo que tú estás evadiendo tu responsabilidad dentro de lo que te pudiera tocar, Uh-huh. y me la estás aventando. Claro. ¿Ok? A mí no me queda de otra No te queda más de que otra. asumir mi responsabilidad más la tuya, porque mi corazón me dice yo no puedo abandonar al tercero. ¿Cómo enfrentar una situación así? Qué difícil, ¿no? Pero yo creo que primero dejar de contar con el que ya te dijo que no. No esperes nada. Exactamente, que era un poquito lo que hablábamos Ya no ayer. A ver, esperes. esta es tu realidad. Y Ya. lo primero que tengo que hacer es, si yo sigo esperando a que tú me vas a ayudar y a que tú vas a tomar tu responsabilidad, pues me voy a quedar sentada aquí revolviéndome el estómago. Y aparte yo creo que entra otro sentimiento, que ahí el hecho de decir, tengo un hermano, tengo a mi mamá, a mi papá, que no me está ayudando, no me quiere acompañar. Hoy yo que necesito la ayuda para poder ayudar a un tercero. Y no me atrevo a abandonar al tercero. Exacto, porque pero no no, quiero. o sea, entonces también siento una traición familiar de esa persona que me dijo yo no te ayudo. Y entonces ya tienes que convivir con mi sentimiento de traición con la persona que me dijo que no y con el problema de la persona que no quiero abandonar. Es un tema bien fuerte, reconocer lo que sentimos, Sí. y decidir y elegir qué vamos a hacer con lo que estamos sintiendo. El dolor es inminente, el sufrimiento es opcional. ¿Y hasta dónde lo quiero llevar? Tenemos bien poco tiempo para poder hablar de un tema otra vez, el sentirme traicionado, el sentirme vulnerable, el sentirme solo, El abandono familiar. el sentirme abandonado. Otro tema. Y que finalmente primero tengo que encontrarme a mí mismo, sí, para poder encontrar lo que realmente necesito y hacerme llegar de lo que necesito. Yo los invito a reflexionar un poquito sobre dónde estamos parados con nosotros mismos primero, con nuestra familia, qué podemos hacer como equipo, en dónde me toca resolver personalmente, en dónde podemos trabajar en conjunto, con la idea de sumar, no de restar, no de juzgarnos, no de descalificarnos. Creo que todos los seres humanos merecemos vivir bien, merecemos vivir en paz, pero es elección de cada quien cómo elige vivir. Por aquí, Marito Vidal, le mandamos muchos besos, dice saludos bellezas, gracias, sonó bien bonito, para estas horas de la mañana nos subes la autoestima, eso está padre. Georgette Chejaibar, te mando un besote, mi güereja amada, que ya está a punto de explotar y que, bueno, con la dicha y la bendición de tener un bebé más en la familia, entonces nos tiene a todos emocionados. Te mando muchos besos, mi güera. Y pues nosotros nos despedimos. Para mí ha sido un placer compartir contigo. Igual para mí. Queda abierta la invitación, ahora que José Becil nos vuelva a mandar al ruedo. Aquí estamos. Ya tengo una cómplice más en todo este tema, pero para mí es un placer compartir la vida, compartir el momento, las enseñanzas contigo y con todos ustedes, que de alguna manera se abre este foro, se abre esta mesa para un poquito de reflexión, para poder traer a la mesa herramientas que nos sirven a todos para una vida más plena, para un contacto con nosotros mismos y para tener desde adentro una paz interior. Que tengan bien bonito día, muy bonita semana, media semana más para el fin y pues disfrutar de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Así bonito es. Día. Bonito día para todos. Gracias, Jess, nuevamente. Es un placer. Gracias, Dani, como siempre, por ayudarnos en la cabina. Feliz.
recorrerás un mundo nuevo, reconociendo cabal e íntegramente por qué eres y actúas de cierta forma, siendo consciente de tu vida material y espiritual, viviendo en equilibrio para ser tú. Te esperamos la próxima semana por G6 Radio, vibrando con tus sentidos. ¿Quieres dar a conocer tus productos o servicios de una manera diferente, original y efectiva? ¡Anúnciate con nosotros! Comunícate al 55 62 68 7002 o al correo electrónico isa@gcicomunicaciones.com. Gaceta de Paz. Medio informativo Que se enfoca en el derecho a la paz.